Buenas noches a todas y todos. Esta noche vamos a conversar con Ana Matilde, o más bien Ana Matilde nos va a exponer Sí, eh, sobre esta relación entre el sistema político y la corrupción que existe en nuestro país. Como Mochi decía, creo que fue el último conversatorio que tuvimos precisamente con Ana Matilde, que bueno, ella como que no necesita mucha presentación porque eh, creo me ven por que ahí, me ven todos, por ahí. Todo el mundo me todos, ve por ahí. todos reconocemos que ha sido una muy buena diputada y que además fue una ex procuradora de la Nación, que no le permitieron concluir su mandato por justamente eh, los intereses de por medio en este sistema político. El tema de hoy, la corrupción. La encuesta que hizo el CIEP, la tercera encuesta del CIEP planteaba que la corrupción era el problema más reconocido por la ciudadanía, con un 22,3%. Eh, y además, también Olga de Ovaldía, respecto al índice de percepción de corrupción, decía que nos mantenemos en 12 años que se ha hecho esta medición, nos mantenemos como en un movimiento de estancamiento, pero yo decía un estancamiento en el mismo nivel de corrupción, ¿no? En el 23, Panamá ocupaba la posición 101 de 180 países en ese ranking. Y también un dato muy importante es que se pregunta en el estudio del barómetro global de la corrupción, se pregunta si se está de acuerdo o en desacuerdo con la afirmación. Es aceptable que haya un poco de corrupción en el gobierno siempre y cuando haya obras y logren buenos resultados. Eso me recordaba mucho al eh, robó pero hizo. Y este porcentaje es del 32, que está de acuerdo en que, bueno, robó pero hizo, contra 68. Hasta el año pasado se hablaba de que había 1.192 denuncias de corrupción y que había una buena cantidad en fase de investigación. Hemos ido viendo que estas investigaciones han ido, por lo menos llevado a algunas personas implicadas en esto al Ministerio Público. Y, y bueno, ahí Ana Matilde nos hablará de esto. Son muchos los actos de corrupción y una de las cosas que yo reflexionaba es que eh, llega un momento en que ya como que no nos sorprende, o sea, lo sorpresivo es que no nos desayunáramos semanalmente con alguna situación nueva de corrupción y que son muchos los millones que el erario público pierde y que pierden las obras y las necesidades de los panameños y panameñas en su solución de sus problemas. Entonces se plantea como un gran desafío el ponerle fin a la impunidad y que haya certeza de castigo. Sobre esta situación vamos a estar conversando hoy con Ana Matilde y ella va a hacer su exposición y posteriormente abrimos para las preguntas. Gracias, Juana. Muy buenas noches a todos, a todas las que nos acompañan, porque estos conversatorios sin la presencia de ustedes, pues no estimulan. Así que gracias por conectarse y participar, porque es para ustedes que uno prepara esto. Uno ya lo sabe, uno lo va a compartir, porque cree que compartiendo lo que mínimamente uno conoce puede ayudar a hacer conciencia y a despertar, el activar la participación ciudadana para hacer cada uno lo que pueda, porque combatir la corrupción es un tema de todos, no es un tema solamente del Estado. En ese sentido, y luego de agradecer pues que me hayan invitado, los organizadores propusieron el título Sistema Político y Corrupción. Y para no ser unos estafadores,
hay que utilizar el título como una hoja de ruta para poder desgranar el tema que se plantea. Y es lo que nos sugiere el título. Entonces, yo lo que propongo es primero un mínimo acuerdo entre todos nosotros para alinear los conceptos y entender, saber qué entendemos cuando hablamos de sistema político y qué entendemos cuando hablamos de corrupción. Y sin el ánimo y a riesgo de ser un poco académica, pero creo que es necesario, hablemos del sistema político. El sistema político es lo que hace referencia de manera sencilla a la forma como estamos organizados, es decir, cómo se reparte o cómo se distribuye o cómo se organiza el poder, las autoridades, las instituciones, la jurisdicción, el territorio, los individuos, las relaciones entre todos ellos y los procesos. Todo eso, la forma en que nosotros decidimos organizar todo esto y que lo llevamos al documento en el cual nos ponemos de acuerdo y le da forma al Estado panameño, ese es nuestro sistema político. Entonces, los hay desde dictaduras, pasando por monarquías, y hay democracias. Y cada uno a veces tiene apellidos, ¿no? También monarquías constitucionales, democracias parlamentarias, etcétera, etcétera. Entonces, ¿nosotros qué somos? Si nosotros queremos saber cuál es el sistema político nuestro, nosotros rapidito lo que hacemos nos vamos a la constitución política, a nuestro pacto social. Y tanto el preámbulo como el artículo 1 y el artículo 2 nos definen cuál es nuestro sistema político. El preámbulo dice con el fin supremo de fortalecer la nación, garantizar la libertad, asegurar la democracia y la estabilidad institucional, exaltar la dignidad humana, promover la justicia social, el bienestar general y la integración regional, e invocando la protección de Dios, decretamos la constitución política, Ahí está recogido también el diseño de nuestro sistema político. Y en el artículo 1 dice, la nación panameña está organizada en Estado soberano e independiente. Su gobierno es unitario, republicano, democrático y representativo. Y viene la parte más importante, porque no hay duda que somos democracia. Después le podemos poner todos los apellidos que querramos. El artículo 2 dice, el poder público solo emana del pueblo. Lo ejerce el Estado conforme a esta Constitución lo establece por medio de 3 órganos que actúan separadamente. Así que ahí está todo. Eso es exactamente nuestra definición. En base a eso nosotros podemos saber que somos un sistema o una sociedad, un Estado de derecho democrático, liberal, social. Somos una democracia liberal, social, en un Estado de derecho. Entonces, si estamos claros y estamos de acuerdo en eso, podemos tener el primer concepto salvado. Cuando entonces hablamos del sistema político panameño, estamos hablando de nuestra democracia, de la democracia panameña, que es una democracia de corte liberal, porque hay una serie de libertades, es social porque hay la posibilidad de que el Estado intervenga en la economía, por ejemplo, que dé asistencia a los más vulnerables, que existan los sindicatos, la cooperativa, etcétera, etcétera. O sea, hay una serie de elementos en esa constitución que nos van dando los apellidos de nuestra democracia. Ahora bien, el otro gran concepto, porque es que ambos son autónomos, ambos tienen contenido, tanto sistema político como corrupción, son autónomos en su contenido, su concepción, su acepción y su forma de interpretación. Cuando hablamos de corrupción de una manera simple, uno diría, bueno, ¿qué es la corrupción? La corrupción es hacer trampa. Y si uno se va a las definiciones doctrinales que son globalmente aceptadas, es cada vez que hay un abuso de poder o de confianza, el mal uso de una posición de autoridad dentro del sistema político para beneficio propio o para beneficio determinado de interés. Cuando así se actúa desde el poder político o desde el sistema político, cualquiera de sus formas, autoridades, individuos, colectivos, lo que sea, instituciones, cuando se utiliza ese poder que se ha confiado en el sistema nuestro a través de un ejercicio que también nos asegura que somos democracia, que son las elecciones libres, porque para estar seguros que somos democracia también miramos sus pilares. La democracia tiene varios pilares y uno de ellos es elecciones libres y periódicas, la separación de los poderes, la libertad de expresión y acceso a la información y las instituciones fuertes.
Bueno, ustedes pues pueden de una vez ir viendo cómo está el estado de nuestra democracia a medida que vamos viendo estas definiciones. Entonces, cuando uno habla del tema de la corrupción, es inevitable un abordaje desde 4 aspectos: el social o sociológico, perdón, el sociológico, el jurídico, el económico y el político. Y es inevitable porque aunque pudiéramos hablar de muchas más aristas, estos son 4 de los escenarios en que la corrupción más se manifiesta. ¿Y eso por qué? Porque también la doctrina señala que la corrupción tiene 4 patitas que la sostienen. Uno es el corruptor, el otro es el corrupto, uno es el sistema, o sea, las instituciones o el sistema de administración de justicia deficiente y la sociedad complaciente. Así que en ese análisis, si nosotros nos vamos al tema desde el punto de vista o desde el enfoque sociológico, tenemos que ver en la corrupción cómo es la reacción social. Los panameños, y Juana, tú lo decías muy bien, pareciera que lo estamos normalizando, que nos estamos acostumbrando, que nos hacen los medios, nos proyectan tal o cual crónica de lo que ha acontecido, que se revela cuando cambia un gobierno, de lo que pasó en el otro, se revela o se pone en evidencia una serie de actos que han constituido corrupción y pues nos alarmamos por un par de días, opinamos a los que nos buscan para opinar, escriben los que hacen opinión pública, etcétera, pero después otro caso viene y mata a ese anterior. Y pareciera que así nos vamos y en esa historia nos van llevando año tras año y año tras año en este decurrir de casos de corrupción. Entonces, para nosotros estar como, bueno, ¿qué pasa en Panamá? Sociológicamente, ¿qué es lo que está pasando? Es que la gente prefiere, como tú decías, que roben, pero que hagan obras. ¿Será que la gente le gusta colarse en la fila, pasarse la luz roja y que como hay trampa, como la gente le gusta la trampa o el panameño es de la cultura del juega vivo, el panameño en realidad no censura esto, el panameño no lo castiga? Bueno, eso es parte del análisis que hay que hacer. ¿Por qué? ¿Por qué cada vez más pareciera normalizada la corrupción? Entonces está la parte jurídica. Jurídicamente hay que analizar si para atender la corrupción hay que ver su antes, su durante y su después. O sea, si se previene, se fiscaliza, se persigue y se sanciona. Y cuando se sanciona, si hay cumplimiento de esa sanción. Eso es lo jurídico, saber si jurídica, en ese abordaje jurídico, lo primero es determinar cómo está Panamá, cómo estamos nosotros en materia de prevención, fiscalización, persecución, sanción y cumplimiento. Y si vamos analizando lo que tenemos, uno viene la gran pregunta: ¿es un problema de normas o es un problema de individuos? ¿Es un problema de sistema? Y yo diría que de normas no es. Nosotros tenemos ley, a ver, tenemos para prevenir la ley de contrataciones públicas, tenemos código de ética en el servicio público casi en todas las instituciones, tenemos a la Contraloría General de la República, tenemos la Dirección General de Ingresos, tenemos la Unidad de Análisis Financiero, tenemos la ANTAI, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. O sea, vayan viendo, ¿no? O sea, hemos construido una sociedad con una serie de instituciones y uno diría, bueno, si todo el mundo, todo el que está ahí hace su trabajo, aquí no deberían haber, se deberían detectar inmediatamente. Entonces uno dice, ¿y en la fiscalización? Bueno, en la fiscalización está la Contraloría General de la República. Algunos se repiten, la Contraloría en alguna de las etapas, o sea, están desde la prevención, la fiscalización. Contraloría General de la República, está la Fiscalía de Cuentas, está también la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas. Vaya, o sea, no es falta de instituciones. Para la persecución tenemos, está la DIJ, está el Ministerio Público, está la DGI, está la Fiscalía de Cuentas, está la Contraloría también. Y de uno dice, y en la sanción, bueno, tenemos al órgano judicial, Ministerio Público, y finalmente tenemos al órgano judicial y al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Gobierno para que las sanciones, a dónde va la gente presa. Entonces uno dice, el problema no pareciera ser de que nos falten instituciones, ¿verdad? Entonces uno dice, ¿será que no hay las normas?
Entonces uno inmediatamente analiza y dice, no, un momento, Panamá es signataria de la Convención de la OEA contra la corrupción, es signataria de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción. Panamá tiene ley de transparencia y acceso a la información. Panamá tiene ley del conflicto de intereses en el servicio público. Panamá tiene. Y además, hemos llegado a un acuerdo como sociedad y esos valores que se tutelan, lo que se llaman los bienes jurídicos a tutelar, nos hemos puesto de acuerdo en que la administración pública es un bien jurídico a tutelar. Y entonces le hemos dado tanta importancia a la administración pública que tenemos todo un título en el Código Penal, que es la forma en que el Estado más fuerza ejerce a través del ius puniendi, el derecho punitivo, y en el Código Penal tenemos el delito de corrupción. Tenemos una serie de delitos contra la administración pública. Y en el capítulo 2 del título 10 tenemos precisamente corrupción de servidores públicos. Y tenemos allí la corrupción definida como, bueno, con varios verbos rectores, como el que acepte, el que reciba, el que solicite, ¿verdad? Cualquiera de estas conductas, aceptar, pedir o solicitar, recibir. ¿Qué cosa? Donación, promesa de algo, dinero, beneficios o ventaja. ¿Para qué? Para hacer o no hacer o atrasar algún acto que es propio del cargo que estás ocupando, alguna de tus obligaciones. Así que Panamá no es que está exenta de una definición. Tenemos un código penal que la define, pero además somos signatarios de las convenciones que les he dicho. Además, tenemos la corrupción pasiva, que es cuando te ofrecen. Tenemos la activa, que es cuando pide. Tenemos la internacional, si es que al funcionario que se le está pidiendo trabaja en un organismo internacional. Tenemos una corrupción específica en ese mismo capítulo 2, la corrupción para los funcionarios del órgano judicial y del Ministerio Público. Tenemos para las botellas, aquel que acepta un cargo para el que no tiene idoneidad o un puesto para el que no tiene la formación necesaria o además no va a trabajar. Así que entonces eso nos lleva a concluir que tampoco es un problema de normas. O sea, no es que Panamá no tenga instituciones o no tenga normas. Entonces viene la gran pregunta, ¿cuál es el problema de Panamá? Y tenemos ahora que entrelazar los dos conceptos. Y la pregunta ¿es el sistema político panameño, ahora que ya todos pensamos lo mismo sobre qué es el sistema político, que ya lo tenemos definido, el que permite, facilita, alienta, propicia, protege, encubre la corrupción? ¿O es la corrupción la que corroe y ha llevado al sistema político casi al punto del no retorno? Esta es una pregunta de reflexión y que es casi una pregunta espejo. O sea, ¿qué es primero? ¿Sí, el sistema político descompuesto o la corrupción? Y yo diría que después de mucho tiempo de uno estar viendo este tema y darle, no solamente es que el sistema político ha demostrado, o sea, esa forma, esa arquitectura, como se tiene diseñado el poder, con algunas perversiones como el sistema de circuitos electorales, las donaciones privadas en las campañas, de dinero privado, pues en campaña, por ejemplo, el tema de quién investiga a quién, la corte, que es un poder, al poder legislativo, el legislativo a la corte. Mira ahorita cómo, por ejemplo, un simple diputado puede pararse con intereses mezquinos y bien comprometidos, puede pararse a retar al Procurador General de la Nación para decirle que si entre más le pida debatir una ley contra la corrupción, menos lo va a hacer. O sea, es como una burla, es como una cómica, ¿no? Entonces, ¿qué es primero o qué es lo que, quién produce la corrupción? Entonces, yo pensaría, yo creo poder concluir y ya para ir cerrando y que empecemos a lo que realmente es, que es un conversatorio, que realmente el sistema político, tal como está diseñado, tiene muchos espacios para la impunidad. Y la impunidad es lo que más daño hace para fomentar la corrupción, porque alienta a los servidores públicos a seguir en esas conductas cuando ven que no hay consecuencias. Es decir, todo el que actúa en un cargo público, a pesar de toda la normativa que les he hablado que hay,
a pesar de todas las instituciones que hay, a pesar de todas las penas que van desde días multa en el caso de las botellas hasta los 8 o 15 años, ¿verdad? En distintos casos, todo eso, a pesar de la coerción que puede hacer la pena o la pena de prisión, ¿por qué la gente sigue incurriendo en actos de corrupción? Bueno, porque los frenos inhibitorios que no son internos tienen que venir de afuera y el sistema ha fallado al aplicarlos porque cuando no hay cumplimiento efectivo de las penas, eso desincentiva que la gente se abstenga de caer en actos de corrupción. Y veamos algunos ejemplos, porque impunidad no es lo mismo desde el concepto sociológico que criminológico o penal. Y uno a veces dice, ah, sí, porque hay impunidad, porque no se investigó. No, bueno, realmente técnicamente la impunidad más evidente es la de casos como, por ejemplo, cuando hay una condena y por la injerencia indebida del poder económico, político o social, la persona evade la acción de la justicia. El caso Martinelli, por ejemplo. Ahí se dieron todos los pasos, se dieron todas las acciones posibles para recurrir, o sea, el derecho de la defensa en su máxima expresión. Y una vez lograda una sentencia en firme, condenatoria, ¿verdad? La persona, por injerencias indebidas, evade la acción de la justicia. Tenemos otro modelo, otro tipo muy ejemplarizante. Acaba de ocurrir, ayer me expresé en algún medio sobre eso, se los repito a ustedes ahora, el caso de los llamados Diablos Rojos. ¿Por qué? Porque allí, a pesar de que hubo una investigación y hay un informe de auditoría que habla de 24 millones de dólares malversados, tenemos un ministerio público sosteniendo que no puede acusar o señalar un culpable o que hay un dolo. Entonces, ahí hay una evidente impunidad porque el dinero se perdió y se perdió del presupuesto, porque ese es el otro aspecto que nos faltaría de los otros dos, que es el económico y el político cuando uno aborda la corrupción, porque económicamente también hay que estudiarla, porque el impacto de ella es directamente restarle los dineros necesarios para que se hagan obras para atender todas las necesidades sociales y estructurales que hay en una sociedad. Para poder atender mínimamente los servicios públicos se necesitan recursos y los estados no son millonarios así porque sí, sino porque recaudan impuestos, porque tienen propiedades o porque viven de empréstitos o hacen préstamos, ¿sí? Así que en estas formas es como se llenan las arcas del Estado para poder cumplir las misiones que le dio la Constitución al momento de atender la sociedad. Cada vez hay un estudio de Aristides Hernández, un economista, que ha dicho que aproximadamente es el 30% de cada obra pública lo que se nos va en sobreprecios. Cada obra que nos hacen, un puente que nos hacen, una escuela que nos hacen, un hospital que nos construyen, si alguien se está volando el 30% en el camino. Entonces, ya desde el punto de vista político, lo que uno tiene que concluir es que no ha habido voluntad política para que esto cambie. Es decir, el sistema está dando signos hace rato de estar en agonía, estar realmente colapsado el sistema político panameño, porque él solito no puede tener las correcciones necesarias, o sea, él no ofrece las salidas a esos espacios de impunidad. Ay, quería mencionar otro, estaba el de los Diablos Rojos, que está cuando ya se llega a un juicio y el propio investigador dice que aunque hay malversación y está aprobada con el informe de auditoría de la Contraloría, no se logra sustentar la acusación. El caso este de los Diablos Rojos, que además tiene personajes de un alto poder político porque tienen una vinculación muy cercana al poder actual. Entonces eso también lesiona la credibilidad en el sistema de administración de justicia. ¿De qué? De que no puede actuar cuando se trata de personas muy cercanas al poder o en el poder. Y pues finalmente que políticamente el sistema necesita urgentemente ser revisado. ¿Cómo? Bueno, ese es otro gran debate que tendremos que tener. Y como dice Olker Camus, Osvaldo Olker Camus, un profesor de Derecho en Argentina, el
la corrupción vuelve a todos los funcionarios, voy a parafrasear, prepotentes, arrogantes, produce obras de mala calidad y distancia, rompe la relación esa entre gobernantes y gobernados a partir de la desconfianza en las autoridades. Así que, bueno, yo termino diciéndoles que en esta parte, ¿no? Porque vamos a entrar en el conversatorio, que parte de lo que nos puede salvar por ahora como sociedad es seguir afianzando los espacios de participación ciudadana y que haya periodismo investigativo con libertad de expresión y de acceso a la información, porque solamente transparentar la cosa pública es lo que permitirá identificar dónde hay corrupción, trampa, dónde hay la posibilidad de un sobreprecio y que todos debemos participar en ese escenario de fiscalización para evitar la opacidad que los gobiernos se garantizan al momento de encubrir sus actos de corrupción. Muchas gracias. Gracias a ti, Ana Matilde. Eh, si alguien tiene una pregunta, que la haga, por favor. A partir de ese dato que das del 30% en cada obra pública, también en los últimos días hemos visto esas tramas de empresas, empresarios con actos de corrupción en el sector público. Eh, Eso no es nuevo tampoco. Hay empresas que, bueno, vimos en los juicios que se le hicieron a Martinelli, en fin, como que mm, el sistema político, pero también el poder económico, es decir, las empresas Bueno, y ellos están. son parte del sistema. Es que ellos son parte del sistema también. Y en efecto, como tú lo dices, por ahí salió una publicación hace poco del doctor Carlos Barzallo que señalaba una serie, y aquí las tengo, se las voy a leer, de elementos que él considera hay que atacar en Panamá y eliminar. La simulación contractual, es un poquito lo que tú planteabas, el tema de la ficción societaria o corporativa, se inventan sociedades. Aquí hay gente, las firmas de abogados tienen secretarias, personas humildes, y tú las encuentras que son dueñas como de no sé cuántas sociedades. Son las presidentes, lo están en la de dignatarios o de directores, ¿no? Porque era parte de ese sistema societario panameño del que se abusó, ¿no? La falsedad, la falta de sustancia económica, la omisión intencional, el testaferrato. Mucho se da el de la interpuesta persona, porque parte de la definición que tiene el Código Penal para la corrupción es el servidor público que actuando por sí mismo o por interpuesta persona. O sea que a veces no actúa, usted no va a ver que es la propia persona, el propio funcionario, pero tiene a alguien de toda su confianza que es quien recibe los pagos o quien abre las cuentas, quien hace los depósitos, quien viaja con los maletines de dinero, quien compra las propiedades, quien aparece como director o dignatario de las sociedades, pero que finalmente, o a quien le llega lo que se conoce como el beneficiario final, termina siendo este tal o cual que fueron funcionarios o que son funcionarios. Y esa es otra cosa que, por ejemplo, trae impunidad, trae opacidad, y esa opacidad facilita impunidad, que por un fallo de la Corte, la interpretación de la Dirección General de Contrataciones Públicas es que cualquier contratación arriba de $500,000 no podemos saber quiénes son los beneficiarios finales, pues. O sea que a veces no es un tema de normas, ni de que Panamá no tenga instituciones, es que es la falta de voluntad política de los actores, los que están dentro del sistema para combatir la corrupción. Muchas veces la gente quiere que se acabe la corrupción, pero la ajena. Cuando se trata de ellos son grandes negocios, grandes operaciones financieras. Bueno, lo que acabamos de ver en el caso de la AIG también, que allí son esos casos que pasan una línea, un umbral muy delgadito en el que puede haber impunidad porque a pesar de que se abra una investigación, ¿verdad? Puede quedar en nada por la forma en que mueven el dinero, la forma en que estructuran la operación financiera de tal manera que con lo que se cubren es diciendo no ha habido lesión patrimonial, porque creen que devolviendo dinero o tú ganaste con la plata del Estado, ganaste por un tiempo y después la devolviste, pero allí también hay corrupción. Entonces,
nos falta todavía mucho, incluso para que el órgano judicial tenga los jueces tan capacitados y preparados en materia de crimen organizado. La corrupción es parte del crimen organizado porque no, tú no te estás enfrentando a delincuentes comunes, sino a personas muy inteligentes, muy preparadas académicamente, con una capacidad para hacer transacciones y operaciones financieras y análisis financiero, que por eso es que es difícil a veces para el servidor público, que a veces no tiene ni una chequera, comprender una cuenta cifrada. Se enfrenta a una cuenta cifrada que no está en el nombre de nadie, sino de una perrita, y esto lo venimos viendo en Panamá desde los militares, desde la época de los militares. El nombre de una perrita, el nombre de una marca cualquiera, y abren una cuenta en el extranjero, una cuenta que son números, no tiene nombres, ¿verdad? Todo eso hay que estar en capacidad de perseguirlo. Por eso a veces las herramientas que se tienen y el presupuesto que se da resulta muy limitado para poder combatirla. Gracias. A ver, preguntas, comentarios, observaciones. ¿Quién dijo yo? Hola, yo voy a decir yo, Linda Castillero. Bueno, la verdad es que siempre, Bienvenida. muchas gracias. Siempre es un gran placer escuchar tan acertadísimas y palabras y de mucho conocimiento. Muchas gracias por el tiempo que nos comparte. Gracias Eh, a usted por sus palabras. y yo me pongo a veces a reflexionar. Recientemente concluí un diplomado de Derecho Administrativo y muchas veces intervino el doctor Jaime Orlando Santofimio. Y de alguna forma también nos comentaba sobre las formas sistémicas de la corrupción, que de alguna forma trascienden también a los individuos. O sea, que ya hay unos esquemas tan arraigados, eh, donde se mezcla lo lícito, lo ilícito, hay una exacerbada discrecionalidad del servidor público en algunas esferas, la concentración de poder, que es otro tema muy relacionado, y por supuesto, como bien señalaba, la ausencia de los mecanismos de control y casi que decir una impunidad garantizada. Entonces, frente a esto, uno se cuestiona, ¿no? ¿En qué punto la sociedad se ha, pues, no sé, sus valores se han trastocado de tal forma? Y yo lo que quería comentar es que para mí había un Panamá antes de Martinelli y uno después, donde ya las personas pues han aceptado y hasta desean ser parte de esos esquemas de corrupción, eh, para sacar su beneficio propio y ya dejamos de escandalizarnos. Por eso son importantes estos espacios en los que volvemos a sensibilizarnos frente a los valores que tenemos que tener como sociedad. Y bueno, eso es lo que quería comentar. Es que para mí ha sido verdaderamente de alto impacto lo que nos dejó sembrado, esa maleza, el, el expresidente Martinelli, que todavía lo vemos y aún peor, él está feliz, o sea, él ha sido casi que premiado y me sorprende todavía los índices de aceptación que tiene. No tengo nada particular ni personal en contra de él, pero como sociedad creo que nos hizo muchísimo daño. Y ha dañado toda una generación. Y es lo más triste, ¿no? Que hay una generación que se siente que están, bueno, que pueden estar por encima de la ley. No le tienen miedo ni al Código Penal ni a la justicia. Y yo sé que nadie del IN decía Secundino Torres Gudiño, profesor de sociología criminal en la Universidad de Panamá, decía, ningún delincuente anda con él, anda con el Código Penal debajo del brazo. Eso es verdad, no es que la gente se fía de que déjame ver cuántos años son de prisión por meterte un puñete para ver si te lo meto o no. No, es verdad, pero por lo menos se espera que la razón de ser de una norma penal severa, de que haya penas más duras, es que la gente se lo piense dos veces, pero para eso tiene que haber efectividad de la justicia. Pero la impunidad y las injerencias indebidas en materia de persecución criminal resquebrajan la columna vertebral de la justicia. Esa desvertebración es lo que permite que la gente actúe como sintiéndose que está por encima de la ley. Porque bastará un par de ejemplos buenos
de encopetados o de gente que hizo lo que se pensó era una gran operación financiera, que cumpla todos sus años en la cárcel para que empiece a corregirse la sociedad, porque eso se convierte en lo que los sociólogos llaman el contagio social. Así como se da para el mal, se da para el bien, en el sentido de que se vuelve un referente para inhibir conductas desviadas. Juana, si es posible, yo también digo yo. Dale. Gracias. Mire, gracias, Ana Matilde, por la conversación que hemos tenido y a todos los que están participando y sobre todo gracias por este espacio, que creo y considero que es uno de los espacios más valiosos que en este momento nos permiten refrescarnos mentalmente y atender situaciones objetivas de lo que ocurre dentro de nuestra sociedad. En el interín de lo que estamos conversando en base a la corrupción y mirando todo el análisis que se ha hecho, yo también me quedé sorprendido el día de ayer con la noticia de que un trámite judicial, un negocio judicial que tiene más de 700 tomos, ahora en el momento de la audiencia se diga que, bueno, no tengo de dónde agarrarme. O sea, cuando hay auditoría, cuando hay prueba, hay inclusive personas que han colaborado en ese proceso. Entonces el Ministerio Público no tiene de dónde agarrarse, no hay caso, se absolvió a todo el mundo y aquí no ha Oiga, pasado nada. señor Landero, y que hayan reconocido que hay buses que se pagaron 2 y 3 veces. Correcto, correcto, que está aprobado, hasta que se perdieron y volvieron a circular en otras rutas. Sí, Todo eso está sí. aprobado, pero bueno, el dolor grande es que miramos, por ejemplo, el esfuerzo que hacemos algunas personas en la academia y fuera de ella por tratar de discutir y conversar y decir una orientación clara sobre los temas que estamos tratando hoy día. Yo siento muy profundamente que aquí, y me traigo a colación una versión un poco exaltada que dijo una vez un político, dijo que en este país había que hacer un revolcón. Entonces yo creo que aquí en Panamá hay que hacer un revolcón ético, ¿sí? Sobre todo un revolcón ético, porque mirándonos cómo nos vemos como nación, como país y el espectro de democracia que tenemos dibujado en nuestra Constitución, vemos que no, esa armonía que debe haber entre los poderes no es en realidad una armonía de respeto, de atender un check balance, un balance de poderes, sino más bien es una telaraña de corrupción, de cómo nos vamos a ayudar unos a otros y qué puedo hacer para que a ti no te pase nada y tú qué puedes hacer para que no me pase nada a mí. Entonces, estamos creando una sociedad en los últimos 25 años, en la última generación, de que los jóvenes lo que quieren es ir a trabajar como botellas. O sea, ya nadie quiere trabajar en su turno, si está en el Estado o en la empresa privada, el horario que le toca. Quieren estar en su casa o estar en otro lado, pero ir a cobrar. Y entonces los conceptos y las enseñanzas que nosotros le hemos venido dando a nuestra sociedad y a nuestra juventud en todo este tiempo, siento que hace falta un poco de profundización en el campo ético, porque de verdad la parte materialista se ha sublimizado y se ha encaramado por encima de todo. Ahora le damos el valor a las cosas que tienes o cómo tienes habilidades para poder adquirir dinero turbiamente o hábilmente utilizando los mecanismos de corrupción existentes. Y da dolor ver cómo a través de nuestro sistema judicial no hay certeza del castigo, pues. Ocurre lo que estamos mirando. Se hace un proceso completo de principio al final, se dan todas las garantías, se da toda la oportunidad de defensa, se aceptan 20.000 incidentes. Hasta las máximas 185 corporaciones judiciales votaron que la imputados. persona que todos conocemos resultó culpable, pero esta persona se ríe en nuestra cara y se va a bailar en un yate fuera del país con una benevolencia implícita, ¿no? de la administración y se burla en la cara de todos nosotros. Entonces, ¿qué certeza del castigo estamos mirando? Entonces yo siento en el fondo que es bueno mantener y continuar con todos estos debates, todas estas discusiones, pero tendríamos que mirar un poquito, es la parte ética de la formación que estamos haciendo en la academia. ¿Sí? Que decirle a esa generación nueva que está surgiendo que no es cierto que la corrupción es lo que paga.
ni el delito es el que paga, ¿sí? Entonces, hace falta empoderarnos un poco más de eso. No sé que lo que estamos aquí no, pero divulgarlo, seguirlo diciendo, y vuelvo y felicito a este colectivo por las discusiones que se han venido haciendo de mucha importancia, y los invito para que, bueno, la parte ética también la retomemos y podamos continuar haciendo un granito de arena para hacer un mejor país. Gracias a todos. Gracias a usted. Mire, Gracias. una gran verdad, esa armónica colaboración de la que habla el artículo 2 de la Constitución se ha convertido en una armónica complicidad, porque en realidad no hay el contrapeso, no hay ese balance de poder. Para que realmente una democracia funcione, esa separación de los poderes tiene que ser real. Pero lamentablemente aquí hemos visto suficientes ejemplos de cómo hay injerencias indebidas de un poder en el otro, ¿no? Cristel tenía la mano levantada. Cristel y Monchi. Sí, gracias. Hay algo que todas las panameñas y panameños tenemos que saber, que nuestra democracia es una democracia débil y que Panamá es un país que sufre de hipertensión y tiene un marcapaso. ¿Por qué? Porque esa democracia débil en cualquier momento estalla y le pasa como lo que está ocurriendo en Nepal o en otros países. Bien, ¿por qué razón? Porque ese sistema político del que ustedes están conversando o estamos conversando, que facilita la impunidad o le deja apertura a la impunidad, como menciona la Matilde Gómez, en cualquier momento, si no se refunda, si no se sella, nos vamos todos hacia el despeñadero. Esto no es algo que va a pasar o que puede pasar en 50 años o en 10 años. Esto es en cualquier momento. Y las familias más ricas, las familias millonarias de este país, van a ser partícipes de la decadencia de esta sociedad, porque históricamente ningún país de nuestra región, por ejemplo, a partir de una democracia débil, se sostiene en el tiempo, sino que se retrotrae. Podemos ver Haití, podemos ver Venezuela, podemos ver Nicaragua, podemos ver Honduras. Veámonos en esos espejos. En cualquier momento, con este sistema político que permite la corrupción y que existen claros ejemplos, como lo estaba mencionando el señor Carlos Landero y la otra compañera anteriormente, que se burlan de todas las panameñas y panameños porque no les pasa nada, la casa se ríe, bien, en cualquier momento esto puede estallar y ocurrir lo que menos esperamos. Y la gente cree que no, que esto siempre va a ser así. Y que esto, pues bueno, yo voy a estar muerta cuando este país se convierta en cualquier cosa. No, esto puede ocurrir como está la sociedad ahorita, depolarizada, esto puede ocurrir en cualquier momento. Y las personas que tienen más dinero en este país creen que están salvadas. Y no. Pregúntale a la gente que emigró de Venezuela, el primer gran éxodo de venezolanos, ¿quiénes fueron? ¿Ya? Y por ahí también hay que conversarlo con la clase económica que se cree la gran blindada, la clase pudiente que se cree la gran blindada, la gran obviada de todo este problema, y esto no es así. Si acaso quedan 5 después de que una democracia débil se convierte en un Estado fallido. Eso es lo que quería comentar. Monchi. Sí, o sea, es un tema fundamental el que se ha tratado
o se está tratando. Es un tema crucial, de verdad, es un tema muy importante. Yo pienso, como dice el compañero Landero, que esto hay que continuar. Hay que continuar en el sentido que hay que profundizar y hay que llegar a algún tipo de conclusión. Yo no quiero alargarme, pero por eso pido 3 minutos para leer algo y ser muy concreto y dejarlo a todos ustedes. Y disculpen que mire hacia abajo porque es que voy a leer. No se requiere de un profundo análisis político ni conocimientos especiales para llegar a la conclusión de que los partidos políticos panameños carecen de una expresa ideología reconocible y por lo tanto de un concreto proyecto de país. Es a través de sus declaraciones y más específicamente por sus acciones, muchas veces contradictorias, que se puede inferir la naturaleza ideológica subyacente de sus dirigentes. Lo anterior hace válida la pregunta: si no tienen un expreso y específico proyecto ideológico de país, ¿cuál es el objetivo de la encarnizada lucha electoral a la que se someten unos y otros cada 5 años? Evidentemente, hay un objetivo indiscutible: la captura y administración del presupuesto general del Estado por el dirigente del grupo ganador de las elecciones, que en el periodo presidencial de 5 años ronda los 175.000 millones de dólares, y eso sin contar los 40.000 millones que se evaden en ese mismo periodo. Esa importante suma bastaría para resolver los más angustiantes problemas que padece una población de tan solo 4.5 millones de habitantes. La solución de los problemas sociales dependerá del proyecto político que lleva a la conducción del Estado quien resulte triunfador en la lucha electoral. En otras palabras, si la pelea es por la bolsa de 175.000 millones, bueno, cuando la capturan, pues ya entendemos por qué hay uno riéndose de nosotros en Colombia, o por qué hoy unos asesores del gobierno han salido absueltos de algo en que hay pruebas, o por qué lo de la AIG ocurrió y uno de los más importantes personas vinculadas a ese escándalo, que se habla de decenas de millones, es un financiero de uno de los partidos políticos del país. Bueno, o sea, el problema es clarísimo, o sea, no debe quedarnos la menor duda de eso. Y si hay una ley que dificulta algo, pues se hace al margen la ley, punto, para hacer lo que hay que hacer. Para eso nombro a los que tengo que nombrar, para eso controlo lo que tengo que controlar, para ver cómo aprovechamos la administración de 175.000 millones de dólares. Porque si no es eso, ¿cuál es el objetivo de llegar al poder? En otros países, que, hombre, la corrupción, eliminarla es imposible, pero en que la corrupción no juega un rol tan importante, la lucha es por una concepción de país determinada. Hay unas personas que piensan de una manera, el país debe ser de una determinada manera, y lucho políticamente para llegar al poder y empujar el país hacia allá o conformarlo en función de esas ideas. Y hay otro que piensa lo contrario, pero es que aquí no hay eso. Si usted escucha los discursos electorales, dice, pero bueno, pero ¿qué es lo que me están diciendo? Nada. La modestia del señor Debemos tener clarísimo que el problema es político. Es político. Si no hay control político, es decir, si no se construye entre todas estas personas que nos preocupamos, si no somos capaces de llegar a un acuerdo, obviando diferencias humanas normales, para construir un proyecto de país que aspire a dirigir el país, esto continuará así. Y ocurrirá entonces lo que dice Cristel: tarde o temprano explotará como Haití. Pero como Nepal. es político, político.
Para eso nombro a los magistrados de la Corte Suprema. Para eso elijo los diputados y los financio. Para eso, para distribuirnos 175.000 millones de dólares. No es para otra cosa. Pero en la reflexión, don Monchi, yo invito a la gente a leer ese artículo. Usted por su modestia no lo dijo, pero eso es un extracto de un artículo que usted publicó en La Estrella, muy interesante, y que yo los invito a que lo lean. Pero el problema es que en el sistema político nuestro facilita todos esos actos y son legales. O sea, todo lo que es inmoral, la mayor parte de esos actos tiene un asidero legal. Claro. Tristemente. Claro. Porque ese es parte del colapso del sistema. Es decir, si yo lo nombro yo, vamos a ver, por ejemplo, ahorita lo que acaba de pasar, la designación de 2 magistrados, que sean idóneos, que sean, está bien, eso es lo mínimo que uno esperaría, ¿verdad? El reto va a ser cuando se desempeñen porque el presidente no se autocensuró, no se autoacompañó de ningún proceso de participación ciudadana que le ayudara a hacer un escrutinio y a exponer a estos profesionales que, hombre, no estoy diciendo que hay nada en contra de ellos, pero No. esos procesos contribuyen a legitimar esas acciones que aunque tienen facultad legal, tienen reserva de suspicacia siempre porque el sistema está muy deteriorado, porque ha habido tanta desconfianza que los propios gobernantes deberían entender la importancia de hacer acompañar los procesos con participación ciudadana para darles mayor legitimidad. Pero Así. bueno, no hemos logrado calar suficiente. Por eso la reacción social es tan importante en el análisis del fenómeno de la corrupción, porque cuando no hay los mecanismos, o sea, desde el poder político no hay la voluntad, como concluimos después de la exposición, no hay la voluntad política para corregir y el sistema no tiene mecanismos para autodepurarse y si los tiene, los están ignorando, ¿verdad? Entonces es la sociedad civil, o sea, esa sociedad esa cuarta patita para que haya corrupción, que es la sociedad complaciente, en algunas doctrinas le llaman cómplice, pero es más bien complaciente, porque no se escandaliza y no reacciona. La reacción social de publicar, escribir, redactar, protestar, ir a una marcha, cerrar hacer lo que sea que haya que hacer, o sea, donde te convoquen, donde haya la posibilidad de expresar libremente tu rechazo a un acto de corrupción, a una situación que definitivamente golpea y lesiona la psiquis moral, lo que se conoce como la moral pública, pues lo que Justo Arosemena llamó la moral pública, ¿no? Cuando eso se ve lesionado, hay que reaccionar, porque si no somos esa sociedad que no dice nada cuando todas las otras patitas fallan, cuando todo el resto del sistema falla. O sea, no hubo prevención, no hubo fiscalización, no hubo buena persecución, y si hubo persecución, no hubo sanción. Y si hubo sanción, no hay cumplimiento de la pena. Cuando todo eso falla, solamente queda la reacción social. El reproche moral, o sea, dejar, y aquí, ya que don Monchi leyó, y como pues yo tengo un poquito de licencia por el tiempo, todavía quedan unos minutitos, Ernesto Sábato hace esta reflexión, el escritor que ganó el premio Cervantes en el 83, el escritor argentino, abro comillas, otro valor perdido es la vergüenza. ¿Han notado ustedes que la gente ya no tiene vergüenza? Y entonces sucede que entre mezclados gente de bien, uno puede encontrar con una amplia sonrisa a cualquier sujeto acusado de la peor corrupción como si no pasara nada. En otro tiempo, su familia se hubiera enclaustrado, pero ahora todo es lo mismo y algunos programas de televisión y en algunos puestos públicos los solicitan y los tratan como un gran señor. Cierro comillas. Esa es la triste realidad. Es un reciclaje. Se ponen en saco y creen que ya dejaron de ser corruptos. Yo de verdad que porque vinculo con lo que vimos en la sesión anterior, en donde sentía mucha indefensión, ¿no? Porque, como bien dice Monchi, ¿cuál es el partido que nos va a cobijar para hacer las transformaciones? Y de verdad que, que no está deprimido, se deprime, porque es muy, muy duro, ¿no?
muy fuerte. Por ejemplo, cuando tú ves toda la trama, lo que tú decías, toda la trama esa legal entre la caja de ahorro que te da, que te viene, que haces tus inversiones sobre esas bases y yo me preguntaba, ¿y dónde está lo ilegal? Porque es eso, al final tú dices, pero te Bueno, pidieron a la caja de ahorro y porque hay simulación de derechos. claro, Se simula el derecho, que también es otro fenómeno que concurre o ocurre para poder facilitar la corrupción. Todo se le da apariencia de legalidad. Si, por ejemplo, la trama del blanqueo de capitales es una de las más fenomenales, esa es exactamente esa forma de utilizar las estructuras societarias, todas las herramientas jurídicas que existen para hacer negocios, pero usarlas para disfrazar el dinero mal habido. Entonces, claro, todo cuesta muchísimo. Por eso es que el ciudadano común a veces ni siquiera lo puede percibir como delictivo. ¿Por qué? Porque no solamente que cuesta salir de lo que yo llamaba hace unos días en una entrevista, les decía, tenemos que romper con ese paradigma que nos hace pensar que el delincuente nada más es el hediondo y el despelucado. No, 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 ahora es el emperfumado y el bien tallado también. O sea, porque la claro, delincuencia de alto nivel político, económico y social es una delincuencia que se mimetiza con el nivel empresarial o el de las grandes operaciones financieras. Pero detrás de eso hay que encontrar una verdad que si políticamente no estamos dispuestos, porque además ningún cambio se puede hacer sin tener poder. El poder que sea el poder ciudadano o el poder político, hay que tener el poder para poder cambiar las cosas. Sobre todo el poder desde el sistema político si se quiere cambiar pacíficamente, es decir, sin violencia, es accediendo al poder. Y para eso pues hay que organizarse, ¿no? claro. Es, es, es una tarea del momento que tenemos por todo lo que estamos viviendo. Es decir, yo creo que eso es necesario. Pienso la relación esta última que haces con cuando hablabas de las botellas y yo decía, a ver, ¿a qué diputado metieron preso por la cantidad de botellas que tenían? Yo no recuerdo. Hubo uno una vez, siempre, siempre al perro más, ¿cómo es que dicen? Al perro más flaco se le pegan las pulgas o Ujú. al más bobo le preguntan quién es Dios o que la soga se rompe Sí, la cuerda se rompe por el lado más flaco. No sé si te acuerdas, hubo uno que era del área indígena, claro. el nombre se me ha ido ahorita, porque tenía unos nombramientos, creo que es el único que ha caído y no creo que haya cumplido la pena. Sí, o sea que es un sistema que definitivamente no hay certeza de castigo por ningún lado y, y, y el tema es cómo cambiamos esto, cómo desarrollamos justamente una tarea de organización para pensar en estos temas y cómo actuamos para cambiar, porque al fin y al cabo en este país vamos a seguir viviendo. Y además, si, ¿para qué país nos vamos a ir? Yo diría, ¿no? El fenómeno es global. El Sí, fenómeno es global, evidentemente, como bien planteaba Cristel, la reacción social varía de acuerdo a la genética de cada sociedad, ¿no? Cómo sí, van tomando las cosas, si las normalizan o no, pero lo que se llama la reacción por acumulación, tú lo ujú, sabes, Juana, también porque eres socióloga, la reacción por acumulación no se puede saber cuándo se va a dar, ni cuál es la chispa claro. que la va a encender. El detonante porque siempre es posible la reacción violenta, el detonante puede ser cualquier cosa, a veces puede ser la menos incendiaria y es la que desbordó el vaso. Así es. O fue Y la... lo hemos vivido. Yo creo que la experiencia frente a la mina de cobre en Donoso tuvo que ver mucho con eso, ¿no? Porque no nos los esperábamos, realmente. Antes de que terminemos, solamente un apuntamiento sobre el estudio del CIEP, porque una de las cosas que llaman ellos a ver es el tema del empobrecimiento, es decir, cómo nuestras comunidades empobrecidas terminan viendo la corrupción de la dádiva, de la ayuda para pequeñas cosas como parte de ese sistema de corrupción, pero que al final te asimila porque
Yo recuerdo en algún momento estuve en el área indígena y el gobernador tenía que sacar de donde hubiera para traer las personas que se morían en el hospital en David para la comarca. Entonces uno dice, ¿cómo resuelves ese tipo de cosas? Y yo no sé, harán magia en estos sectores tan empobrecidos y además en otras experiencias que he tenido en comunidades que hay procesos muy difíciles de organización, la gente lo que te dice es que ya nadie confía en nadie, ya no confiamos. No hay ninguna confianza porque todos nos han mentido, todos nos han engañado y nadie ha resuelto nuestros problemas. Entonces, yo creo que eso es un extraordinario daño a la democracia, a las necesidades que tenemos de que realmente haya un respeto del Estado de Derecho, ¿no? Y es que Bueno, solamente termina siendo una democracia electoral. Y quiero dejarlos con una información del informe, el monitoreo que hizo la ANTAI en abril del 2024 a 855 instituciones que fueron 104 entidades y empresas públicas, 81 municipios y 670 juntas comunales. Solo cumplían el 100% de la ley de transparencia 74 de esas 104 entidades y empresas públicas, 38 de esos 81 municipios y solo 102 juntas comunales de 670 cumplían a cabalidad con la ley de transparencia. Así que con la opacidad que reina en el servicio público, usted imagínese cómo se puede combatir la corrupción. Si ni siquiera, o sea, si los que conocemos no se castigan, ahora imagínese toda la cifra oscura que hay debajo de todo lo que no se logra conocer, porque hay opacidad en el sistema público. así es. Bueno, no sé si ya estamos pasaditos. No sé si tienes algo más que decir. Estamos pendientes todavía de la discusión sobre la constituyente. ¿Qué otro tema era Monchi pendiente de las últimas sesiones? Yo creo que era constituyente, ¿no? No te escucho, tienes el micrófono cerrado. Sí, la constituyente, o sea, la constituyente es un tema central, ¿no? Y eso se llegó a plantear que incluso no podía ser un solo conversatorio, que tendrían que ser 3 conversatorios para abarcarlo, porque también hay que entender que la constituyente no es un acto jurídico, es un acto político. Eh, eso está clarísimo, pero clarísimo. Y habría que explicarlo, por qué es así y qué es lo que pasa con esta constitución, pese a todo lo que diga la letra, cómo ocurre esto, ¿no? Esta constitución no impide todo lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo ocurre debajo de la constitución, porque la dirección política del Estado es la que permite todo esto. Porque es que para eso, es que si no lo hiciera, ¿cómo va a administrar 175.000 millones? Necesita hacerlo así. Cuando hay esa plata, porque lo más triste es que cuando llegan se dan cuenta que están desesperados por robar porque no hay la plata que creyeron, porque se va en el servicio, el pago del servicio a la deuda, porque los compromisos ya están, o sea, es que es una cosa increíble, ¿no? Llegan creyendo que van a este bolsón de plata y después se dan cuenta que tienen que inventarse esta obra aquí, esta obra acá y hacer la mega obra Un tren aquí y otro más allá. para poder sacar algo, porque la mayoría está comprometido. Ya. Bueno, entonces nos vamos con esas tareas y Sí, definitivamente la parte ética es indispensable y sobre todo ver cómo hacemos para organizarnos políticamente. O sea, no hay otra forma si queremos no hay otro transformar. camino. Y por Así más que es. te diga, el que quiere ir a Bocas del Toro puede decir, es que eso está muy lejos. No, estará lejos, pero si quieres ir a Bocas del Toro, lo que no puedes es irte a Chorrera. Tienes que ir a Bocas del Toro, por lejos que esté, por difícil que sea construir esa organización que sea capaz de brindarle al país un futuro diferente, un nuevo futuro, por difícil que sea, pues hay que caminar eso. Es que si no se camina eso,
no vamos a ninguna parte, nada, todo va a continuar igual. Eso entendámoslo, y reflexionemos sobre ello para que veamos que vamos a llegar a esa conclusión. Bueno, muchas gracias a todas y todos por acompañarnos en este conversatorio. Sí. Los esperamos en 15 días, seguramente con el tema de constituyente. Gracias, chao, bye. Gracias a todos. Buenas noches. Chao.